Hola familia, les habla Bruno Gentina. Bienvenidos a una meditación más. Uno de los grandes problemas de las personas en la actualidad es no saber cómo enfrentar las dificultades, siendo que son personas a lo mejor preparadas en su ámbito laboral, académico, estudiantil. Pero frente a una adversidad, ya sea familiar, un problema de salud, un problema financiero, es ahí donde lo que hemos aprendido en la parte académica o laboral no nos sirve, porque la reacción que se debe considerar en un momento así debe ser una actitud, escúcheme aquí, de madurez. Mire qué tremendo lo que el Espíritu Santo nos va a hablar a través de esta meditación. ¿Cuál es el problema de mucha gente en la actualidad? Es la inmadurez. La inmadurez en el matrimonio, la inmadurez en el área laboral, la inmadurez para tomar decisiones. Las personas mayormente conflictivas, familiarmente, incluso en la parte laboral, las personas que cambian de trabajo permanentemente debido a que no cuadran dentro de un ambiente laboral, en un equipo de trabajo, porque son personas conflictivas. Es simplemente un problema, como lo estamos viendo en esta meditación, de inmadurez. Si nosotros lo relacionamos con la palabra de Dios, hay una enseñanza muy hermosa, como es la enseñanza que Dios hace a través de la vida de Josué. Josué fue un hombre que reemplazó a Moisés. ¿Moisés quién fue? Fue un gran líder que llevó al pueblo a través del desierto, sacándolo de la esclavitud, y durante 40 años estuvieron en el desierto siendo formados por Dios para llegar a la tierra prometida, para conquistar y habitarla. Ahora, ahí dividimos en dos etapas el pueblo de Dios. La primera etapa, la etapa con Moisés, y la segunda etapa, la etapa con Josué. Durante 40 años estuvieron con Moisés y aprendieron a depender de Dios. A lo mejor usted se acuerda de cómo se alimentaban. Dice que en las mañanas caía maná del cielo, que era un alimento físico, donde ellos se alimentaban. Había agua que Dios siempre colocaba en algún lugar, en algún momento. A ellos no les faltó ni comida, ni agua, no les faltó vestuario, no les faltó nada, porque la mano de Dios estaba sobre su pueblo. Pero llegó el momento de entrar a la tierra prometida. Ahí muere Moisés y asume Josué. Josué fue el que tuvo que entrar a la tierra prometida y conquistarla. Pero a partir de ese momento sucede algo muy interesante, porque ya no cae maná del cielo, ya el agua no estaba siempre a la mano, sino que tuvieron que comenzar a conquistarla, la tierra. Tuvieron que comenzar a sembrar, tuvieron que comenzar a trabajar, tuvieron que comenzar a ver su propia realidad, una realidad que dependía del esfuerzo, el esfuerzo laboral, el esfuerzo de unirse como sociedad. En fin, ellos tuvieron que, como decíamos recién, enfrentar algo nuevo. Y es ahí donde nosotros podemos decir que se acabaron los milagros, se acabó el maná del cielo, se acabó lo que ellos siempre tenían al alcance de la mano. Ahora van a empezar a vivir la madurez. Eso fue lo que Dios les dijo. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, en el libro de Josué, capítulo 3, capítulo 4, cuando tuvieron que comenzar a conquistar la tierra prometida. Ahora, el que quiere comer tendrá que sembrar y cosechar. Eso fue lo que Josué le dijo al pueblo. Ya no dependían de los milagros. Cuando hablamos de conquistar, es para madurar. Y muchas veces la gente le gusta quedarse pegada en el pasado, como niño. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice lo siguiente: Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cuáles son uno de los grandes problemas? Si lo hablamos en la parte familiar, es que hay esposos que tienen mentalidad de niño, entonces no saben enfrentar las situaciones que hay que enfrentarlas con madurez. Hay esposas que se quedaron pegadas a lo mejor en 8 años, 10 años, 12 añitos, donde no saben cómo enfrentar una situación difícil. Y es aquí donde Dios nos habla lo que realmente es necesario en una sociedad como la que estamos viviendo en este momento, con tanto conflicto, tanto divorcio, tanta crisis matrimonial y tanta crisis familiar, que es lo que nos está faltando, es la madurez. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis nos comportamos como niños. Y hay muchas personas que enfrentan las crisis enterrando su cabeza, como el avestruz, o paradójicamente hablando, o simplemente haciendo arrebatos, o tal vez entrando en crisis con la persona que está a su lado. ¿A quién no le dan ganas de ser niño? Evidentemente a todos, en las responsabilidades. Si usted se acuerda, ¿qué responsabilidad teníamos cuando éramos niños, que vivíamos con nuestros padres? Íbamos a la nevera, sacábamos la comida que queríamos, o no nos preocupábamos de los bills, quién pagaba la luz, quién pagaba el agua. Eso no nos interesaba, teníamos una responsabilidad solamente, estudiar. Pero las cosas acabaron cuando ya nos independizamos, cuando a lo mejor quisimos formar una familia. Ahí nos dimos cuenta que había que trabajar y que había que conquistar lo que antes no habíamos conquistado, que era nuestra madurez. Pero eso tiene que cambiar, porque por el bien nuestro. Al principio fue maravilloso para el pueblo de Dios. Maná, agua, el cruce del mar, pero ahora eso se acabó. Pero, ¿qué hace la persona inmadura? La persona inmadura no acepta la prueba y busca otros campos para alimentarse, siempre. Frente a la crisis, no la enfrenta, sino que huye. Ese es un punto que es muy importante, detenernos un momento, porque el no saber enfrentar una crisis maduramente siempre lo va a llevar a huir de la situación, pero lamentablemente esa situación se forma repetitiva en muchas ocasiones de la vida. Por ejemplo, la persona que tiene problemas en el área laboral, como decíamos al inicio de la meditación, cuando hay personas que no tienen una larga permanencia en el área laboral dentro de una empresa o a través de un negocio, en fin, es porque simplemente son personas que entran en crisis por no enfrentar maduramente las situaciones, no tratar en forma madura a la gente que les rodea. Y al final terminamos echándole la culpa a todo lo externo, que el jefe tuvo la culpa, que el ambiente tuvo la culpa, que los compañeros de trabajo tuvieron la culpa. Entonces ahí analizamos que esto lo podemos llevar también a la parte del adolescente, donde ya comienza a enfrentar una madurez. Un adolescente, 17, 18, 19 años, es una persona que está en una crisis de que de niño tiene que pasar a adulto. Y es ahí a veces que los padres los tratan de una manera inmadura. Entonces se enfrentan dos personas inmaduras que no llegan a ninguna parte. ¿Por qué una persona escoge no congregarse, por ejemplo, en un ministerio espiritual, en una iglesia, por ejemplo? ¿Sabe por qué? Porque no les gusta muchas veces lo que se le dice a través de un mensaje de la palabra de Dios. Cuando hay que pedir perdón, cuando hay que reconciliarse, cuando hay que salir adelante, cuando hay que esforzarse, cuando hay que disciplinarse. En fin, eso al inmaduro no le gusta, porque eso requiere de esfuerzo, eso requiere de un sacrificio. Entonces, ¿qué hace el inmaduro? El inmaduro simplemente busca culpables, dice que en ese lugar no hay amor, no hay cariño, y busca otra congregación donde Dios siempre le va a seguir repitiendo lo mismo. En la vida espiritual se produce generalmente un clic, siempre. ¿Cuándo se produce ese clic en la vida cristiana? Que nos pasa de niños a adultos, o sea, de inmaduros a maduros. Hay momentos en que es hermosa mi relación con Dios. Hay momentos donde la relación con Dios es a través de
toda la protección, el amor, el cariño, el afecto, las manifestaciones que las puedo ver en el día a día. Pero ¿sabe qué? Si nosotros leemos los salmos, hay un salmo, el 52, donde dice el salmista, ¿qué pasó con mi relación contigo, Señor? No, estoy seco, mi alma está seca, mi alma está sedienta de ti. Siendo un hombre que estaba en una comunión plena con Dios. Pero eso es necesario. ¿Sabe cuándo una persona madura? Madura en la dificultad. Cuando se produce el clic es cuando comienzo a enfrentar y a dar la cara y a entender que hay que callar en vez de gritar, que hay que oír antes de hablar, que hay que entender que las cosas se tienen que enfrentar de alguna forma y no solamente en forma arrebatada o gritando, en fin. Nos preguntamos, ¿qué pasó con Dios? ¿Me dejó de amar? ¿Me dejó de protegerme? ¿Me dejó de cuidar? No. Le tengo que decir en esta meditación que cuando uno está en crisis o tal vez los problemas están acechando, es porque Dios nos está madurando. Eso es la madurez. El pueblo de Dios tuvo que entrar a una tierra donde ellos ya no veían las manifestaciones de Dios. Ellos no se quejaron, al contrario, dijeron, llegó el momento. Es lo mismo para usted, tal vez a través de esta meditación. La madurez duele, la madurez molesta. Hay momentos que Dios deja de hablarnos para que maduremos, como decíamos recién. Hay hambre, escasez, enfermedad, incluso el volver a empezar en muchas cosas. Pero son necesarias, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos a que debemos pasar de ser niños inmaduros a personas maduras. Lo que su familia necesita es que usted madure. Lo que su área laboral necesita es que usted madure. Es que usted aprenda a ver las cosas de un prisma ya de saber enfrentar las situaciones difíciles y no actuar con, podríamos decir en algunos países, un berrinche, una gritería de niño para llamar la atención y que los papás cedan a un castigo o a una disciplina. Simplemente hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, lo que estamos viviendo cada uno es para que aprendamos a madurar, es para que maduremos. Yo te invito en esta meditación a que nos acerquemos a Dios y que si tal vez estás pasando alguna dificultad, algún problema, si las cosas se están poniendo complicadas o incluso vienes saliendo de alguna situación difícil, no culpes a lo externo y menos digas que Dios te abandonó. Al contrario, es una tremenda oportunidad, una excelente oportunidad para madurar. Hoy yo te invito a hablar con Dios y que podamos pedirle a su Santo Espíritu que nos ayude y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podamos nosotros levantarnos firme frente a las dificultades y comportarnos maduramente. Eso es lo que necesita tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, en fin, todo tu ámbito necesita que tú madures. Yo te invito a que oremos en esta meditación. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias porque creo que hoy tú estás haciendo un milagro en nuestras vidas. Y ese milagro es hacernos entender lo que no hemos entendido. Tu palabra nos relata que tu pueblo un tiempo vivió manifestaciones milagrosas, pero después tuvo que aprender a depender de su propio esfuerzo, de su propia disciplina, de su propio sacrificio. Pero logró el objetivo. Le costó, pero lo logró. Es lo mismo para nosotros. A través de esta meditación tú nos estás hablando, donde cada uno necesita madurar. Madurar en todo lo que estamos realizando. Tal vez usted que está escuchando esta oración, usted ha tenido problemas matrimoniales, ha tenido problemas con sus hijos, no ha sabido llevar una situación. Yo le invito a pedir al Espíritu Santo que le ayude y que le dé madurez. Pídale madurez en su matrimonio, pídale madurez con sus hijos, pídale madurez en su trabajo, pídale madurez con la gente que ama.
Tómese un momento, tómese un tiempito ahí. Hable con Dios y dígale al Espíritu Santo que Él derrame su bendición en el nombre de Jesús y que le llene en este momento de su protección. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y muchas gracias por este tiempo hermoso que tú hablas a nuestro corazón. Amén. Hoy arrópame en tu gloria. Y renuévame solo por ti, mi Señor. Más fuerte, díselo al Señor, déjame. Digámosle al Señor, déjame corresponder a tu amor con este canto que es para ti, que es para ti. Hoy arrópame, hoy arrópame, hoy arrópame, hoy arrópame en tu gloria, hoy arrópame en tu gloria. Hoy arrópame en tu gloria, hoy arrópame en tu gloria, hoy arrópame en tu gloria. Díselo, hoy arrópame, más fuerte, con el corazón díselo. Otra vez, sí, Señor. Última vez, hoy arrópame y renueva en mi anhelo, solo por ti, mi Señor. Que no te abrazas a ti mismo en este momento. Abrázate a ti mismo. Hemos venido a sentir el abrazo de Dios. Tus ojos y abrázate. Todos, 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 todos. Los que están aquí en tarima también, todos. Ahí está el abrazo de papá. Ahí está el abrazo de papá. Señor, venga tu presencia, venga tu gloria en este lugar. Oh, venga tu gloria, venga tu gloria, Señor. Se escuchan las voces adorando al Señor. Levanta tu voz, llena este lugar de adoración al Rey. Llena este lugar de adoración.
Ese aplauso es para el Señor en esta noche. Dáselo fuerte. Con ese aplauso levanta tu voz y adórale. Dígale al que está a su lado: estoy apasionado por Dios. ¿Cuántos apasionados por Dios hay aquí? Levanten un aplauso al Señor.